Bienvenidos a un nuevo video de Español a la Mexicana. El día de hoy vamos a hablar sobre el subjuntivo presente. Primero que nada, muy importante decirles que este video va a tener subtítulos en inglés y en español. Pueden encontrarlos en los ajustes, solamente tienen que ir a ajustes y poner subtítulos si todavía no pueden entender completamente. Es muy importante que puedan entender. Así que, muy bien, vamos a comenzar. Este video va a ser un poquito diferente porque no es un video del subjuntivo en el sentido de teoría. No vamos a explicar la teoría, el cómo funciona, el por qué, la lógica, las reglas. No. Para mí es mi opinión que aprender a través de ejemplos es mucho mejor, es mucho más práctico, más fácil y creo que nuestro cerebro hace mejores conexiones de esa manera y eso vamos a hacer el día de hoy. Vamos a leer un pequeño texto, un ejemplo que usa el subjuntivo presente para analizarlo juntos y que puedan comenzar a entender un poco mejor. Ahora, nos vamos a enfocar mucho en marcadores. Lo he dicho antes en Instagram, pero si no me siguen en Instagram, les recomiendo seguirme ahí porque generalmente ahí doy muchos pequeños tips o información. Pero el subjuntivo presente o el subjuntivo en general tiene muchos marcadores, existen muchos marcadores que nos pueden indicar que necesitamos usar subjuntivo. Y a veces una de las mejores formas de aprender el subjuntivo es precisamente aprendiendo o comenzando a identificar estos marcadores. Así que vamos a ver este ejemplo. Primero lo voy a leer. Ustedes solamente escuchen y sigan el texto. El próximo fin de semana iré a visitar a mi hermano. Probablemente llegue el viernes a su casa y le voy a proponer que vayamos a cenar al restaurante que me gusta. Él siempre quiere que comamos pizza el primer día, pero quiero hacer algo diferente. Necesito que mi jefe apruebe mis vacaciones antes, pero estoy segura de que no será un problema. No creo que me diga que no. Bueno, espero que no sea un problema. No he tomado vacaciones en 2 años. Creo que lo merezco. Mi hermano pasará por mí al aeropuerto para que no tenga que pedir un Uber, pero el aeropuerto es demasiado grande y le dije a mi hermano que necesito que me mande su ubicación exacta para saber a dónde ir. Estoy emocionada por hacer este viaje. Empaqué 3 libros diferentes, aunque tal vez no tenga tiempo de leer durante las vacaciones, pero quizá lea por las noches, antes de dormir. Me gusta que mi hermano viva cerca de la playa porque podemos visitarla fácilmente, aunque me molesta que la playa esté siempre sucia y llena de vendedores. Me sorprende que el gobierno del estado no solucione este problema. Ojalá que decidan solucionarlo pronto. Espero pasar unas buenas vacaciones y disfrutar el clima cálido de la playa. Estoy lista para comenzar. Ok, bueno. Probablemente ya pudieron identificar algunos marcadores, pero vamos a verlos. Muy bien. Aquí vamos a ver muy claramente de color rojo el marcador y de color verde subrayado el verbo conjugado en subjuntivo presente. Tenemos probablemente, quiere que, proponer que, necesito que, no creo que, espero que, para que, necesito que, tal vez, quizá, me gusta que, me molesta que, me sorprende que, ojalá que. Okay. Como pueden observar, un patrón que se repite en esto es el que, ¿cierto? Muchos de estos marcadores tienen que. Y esta es una confusión súper común de las personas que comienzan a aprender el subjuntivo,
porque sí, es cierto que muchos marcadores, la mayoría de los marcadores tienen que. Entonces, cuando comienzan a aprender el subjuntivo y ven la palabra que en cualquier situación, inmediatamente dicen, subjuntivo. Y no, cuidado, porque que, en primer lugar, que es una de las palabras más comunes del español en general. Es una palabra que utilizamos constantemente todo el tiempo en muchísimos aspectos diferentes, en muchísimos contextos diferentes y situaciones gramaticales diferentes. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Ahora, vamos a ver los marcadores. Aquí tenemos, voy a hacer esto un poco más pequeño. Ok, bueno, aquí está la lista de los marcadores que utilizamos, ¿sí? Y hay algunos marcadores que tienen esta pequeña estrellita, el probablemente, el tal vez, el quizá. ¿Qué tienen en común? Estos marcadores demuestran probabilidad, una posibilidad. Y estos marcadores van a ser un poquito diferente porque la mayoría de los marcadores de probabilidad puede usar el subjuntivo y puede usar el indicativo. Ahora, realmente la diferencia no es muy grande, entonces no se preocupen mucho por esto, solamente recuerden que pueden utilizar ambas opciones. Ejemplo, aquí, probablemente llegue el viernes a su casa. Yo también podría decir, probablemente llego el viernes a su casa o probablemente llegaré el viernes a su casa. Las tres opciones son correctas, las tres opciones son comunes, entonces no se preocupen. En la vida real lo combinamos. A veces usamos subjuntivo, a veces usamos indicativo. Simplemente hacemos una combinación. Entonces, no se preocupen mucho por eso, solamente es importante saber que para muchos marcadores de probabilidad, hipótesis, puedo usar subjuntivo e indicativo. Okay. Ahora, aquí pueden ver un poco más grande la lista de los marcadores. Estos marcadores, elegí estos marcadores porque son comunes. Solemos escucharlos o leerlos comúnmente. Eso no significa que sean los únicos. En realidad existen muchos marcadores, pero para ayudarlos un poco más, hice una lista de marcadores que pueden encontrar en la página de Patreon. Si ya son miembros de Patreon, probablemente ya la vieron. Y en esta lista traté de darles marcadores y también situaciones en las que utilizamos el subjuntivo e incluso expresiones en las que usamos subjuntivo, porque a veces no hay una lógica exacta, simplemente son ciertas expresiones que casualmente usan la conjugación del subjuntivo. Así que espero que esta lista les ayude mucho, pero lo que yo más les recomiendo, enfóquense en marcadores, aprendan a identificarlos, hagan muchos ejemplos. Esa es la manera de aprender, en mi opinión. Espero que les haya gustado. Si les gusta este tipo de videos, si aprenden algo nuevo, por favor, denle me gusta al video, suscríbanse al canal. Realmente me ayuda mucho, me ayuda mucho. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.